Buenos días, mi nombre es Mario Ortega, como ya lo mencionó la doctora Susana, y agradezco su asistencia al primer coloquio de tutorías universitarias a 10 años de tutorías por pares, alcances y retos en la formación universitaria, y de manera particular a la Mesa 1, Evolución de tutorías de la presencialidad a la virtualidad, la cual tiene por objetivo analizar la evolución de las tutorías presenciales a las mediadas por tecnología en educación superior, para considerar las necesidades al afrontar los retos en la formación universitaria. Para el desarrollo de tal objetivo, contamos con la grata presencia de la maestra Yolanda Lucina Gómez Gutiérrez. Y bueno, pues vamos a dar inicio con la maestra, Yolanda Lucina Gómez Gutiérrez. La maestra, tiene la licenciatura de cirujano dentista por parte de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza, hoy FE Zaragoza. También tiene estudios de maestría en enseñanza superior en la Facultad de Filosofía y Letras UNAM. Es profesora de tiempo completo asociado C definitivo del área clínica de la carrera de cirujano dentista, nivel C de PRIDE. Actualmente es secretaria de Desarrollo Estudiantil de la FE Zaragoza y también es coordinadora del programa institucional de tutoría. Ha participado en diversos órganos colegiados estatutarios en la UNAM como consejera técnica titular, integrante del Comité de Carrera de Cirujano Dentista, integrante de la Comisión Dictaminatoria de la carrera de Cirujano Dentista y actualmente es integrante de la Red de Responsables de Internacionalización RURI de la UNAM, entre muchas otras actividades más. Así que le cedo la palabra a la maestra Yolanda Lucina Gómez Gutiérrez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues sí, antes que nada, nuevamente gracias por la invitación a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y en particular a la doctora Susana por permitirnos estar con ustedes esta mañana. Efectivamente, pues la FE Zaragoza, pues hemos estado trabajando desde hace muchos años el programa institucional de tutoría y pues, he tenido la fortuna de estar al frente de él desde el inicio, que fue a partir del año 2002. Cuando se acerca a mí para invitarme a esta participación, le comentaba que en el caso de la FE Zaragoza no hemos incursionado propiamente en la tutoría de pares, sin embargo, sabemos de todas las bondades del programa, como ha sido en la FE Zacatlán y en otras entidades de la UNAM que han llevado a cabo esta importante modalidad de la tutoría. Nuevamente, gracias por invitarme a estar aquí con ustedes esta mañana. Y pues como bien lo señalaban, yo soy de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y básicamente agradezco también al maestro de ceremonias, a Daniel, que nos haga el favor de presentarnos. ¿Cómo estructuré la plática, yo diría, de esta mañana o ponencia que teníamos preparada para este día? Básicamente, a mí me interesa mucho siempre partir de algunos antecedentes de tutoría, tanto en México como en la UNAM. Marco algunos porque definitivamente yo siento que hay momentos que fueron parteaguas para implantar programas de tutoría. Si nosotros nos fuéramos a antecedentes históricos de lo que nos hablan diferentes documentos, de lo que experiencias de tutoría, podemos realmente encontrar algo de años posteriores, pero hay parteaguas que impulsaron los programas de tutoría en la UNAM. Algo del contexto en torno a tutoría y al plan de acción tutorial, básicamente algo sobre algunas ideas clave de por qué considerar a la tutoría una estrategia innovadora, por qué considerarlo como para la mejora de la calidad educativa, por qué en un momento dado la importancia del plan de acción tutorial. Y de alguna manera, pues lo que nos lleva en esta mesa, que ha sucedido de la presencialidad a la virtualidad, también en el ámbito de la tutoría. De alguna manera, como les comentaba, hacia algunos antecedentes de esto, sabemos que una preocupación constante de los organismos nacionales e internacionales interesados en educación
Pensemos aquí en México a NUYES, pensemos en otros países, UNESCO, la OCDE, Banco Mundial. Hay realmente una preocupación constante, la preocupación encaminada a mejorar la calidad educativa, pero también estar siempre mediante esfuerzos comprometidos, también implantar o dar propuestas hacia la innovación educativa. Realmente algo que fue un detonador muy importante para la implantación de programas de tutoría fue lo relacionado a lo que teníamos sobre algo, ahora sí que un mal común, la situación de un bajo rendimiento escolar, una baja eficiencia terminal, unos elevados índices de deserción y de rezago escolar. Esto definitivamente una preocupación para las instituciones de educación superior. Y a partir de la NUYES, a finales del 99, principios del 2000, lanza una propuesta, la propuesta de implantación de programas institucionales de tutoría, que tuvo muy buena acogida por la mayoría de las instituciones de educación superior en México. Entre ellas también se empieza a trabajar en la misma UNAM, arrancando algunos otros programas a la par, que fue el programa de fortalecimiento de estudios de licenciatura, que de alguna manera dentro de las estrategias que planteaba el PEFEL estaba la implantación de sistemas de tutoría, así lo señalaba. Algo también que fue muy importante considerar fue lo que viene siendo el programa de becas PRONAVES. PRONAVES es realmente también un detonador que nos hace voltear a las instituciones de educación superior y a las entidades académicas a también por qué implantar programas de tutoría. Dentro de lo que viene siendo las reglas de operación de este programa, se señalaba que había que asignar un tutor a cada uno de los becarios PRONAVES dentro de los tutores del programa educativo para coadyuvar a su buen desempeño académico y terminación oportuna de los estudios. Allí empezamos a enfrentar un reto. No todos teníamos programas de tutoría ya trabajando en marcha y había un programa que nos decía que teníamos que asignar un tutor a cada uno de nuestros estudiantes beneficiados con la beca PRONAVES. Otro momento en la UNAM fue la incorporación, la propuesta del Plan de Apoyo Integral para el Desempeño Escolar de los Alumnos, PAIDEA, que muchas de las entidades trabajamos y en su momento las FES, por supuesto, estuvimos participando con nuestros proyectos e inclusive en algunas de ellas seguimos llevando a cabo este plan. Hablaba allí de varias estrategias y una de ellas era consolidación del sistema institucional de tutoría y de alguna forma vuelve a ser otro elemento de voltear a ver, de hacer nuevamente una reflexión hacia los programas de tutoría. Y algo que definitivamente lo escuchaba yo en la inauguración en la mañana, que fue también un momento muy importante, es el acuerdo que establece al sistema institucional de tutoría para bachillerato, licenciatura y sistemas presenciales abiertos y a distancia en la UNAM. Este acuerdo fue publicado el 23 de mayo del 2013, en donde ya nos habla que todas las entidades académicas debemos de contar con un programa institucional de tutoría y atender los lineamientos que nos marca este sistema que hasta la fecha está vigente. Los lineamientos del funcionamiento de las entidades, o sea, en general, ¿qué contienen estos lineamientos? Y vuelvo a decir, de acuerdo a las características propias de cada entidad académica, ¿cómo podíamos nosotros trabajar lo que venía siendo los programas de tutoría y los planes de acción tutorial? Algo sobre el contexto que quiero comentar con ustedes también esta mañana, que era lo que les decía, la sociedad actual pues se encuentra inmersa en un proceso de cambios frecuentes
Y esto no exenta a las instituciones de educación superior, por supuesto no son ajenas a ellos. Y definitivamente cuando hablábamos, y en un momento dado, desde un documento de la NUYES publicado en el 2006, hablaba de la innovación educativa, entendida como un proceso de cambios que supone una transformación cualitativa y que no solamente debe de ser considerada propiamente una simple novedad, nos lleva a que cuando nosotros también decidimos trabajar e ir mejorando nuestros programas de tutoría, muchos se enmarcaron en lo que viene siendo la tutoría como una estrategia innovadora, la tutoría como una estrategia para coadyuvar y fortalecer la calidad educativa de atención al estudiantado. A mí me gusta mucho hablar de tutoría señalándolo más como una actividad remedial que pudiéramos nosotros pensar desde la propuesta que se hizo a finales del 99 y el 2000 para atender una problemática de educación que es ese bajo desempeño académico, la deserción y el rezago. A mí me gusta más la propuesta de la tutoría como una estrategia innovadora, proactiva, preventiva, que de alguna manera, si nosotros atendemos desde el inicio y conocemos y tenemos un diagnóstico de las características de nuestros estudiantes, nosotros vamos a poder realmente considerar la tutoría como una estrategia innovadora, proactiva y, por supuesto, también de alguna manera preventiva. Porque como lo dice este documento publicado también por ANUYES, pero de la Universidad de Guadalajara, la tutoría apoya a los alumnos en la planificación de un proyecto de vida que le permita tomar decisiones autónomas y responsables, basadas en sus características y expectativas personales. O sea, no podemos dejar de largo que la tutoría, de alguna manera, implica una intervención centrada en el estudiante, centrada en ese acompañamiento cercano, igualmente sistemático y permanente. Yo sí me atrevo a decir que cuando hablamos de la tutoría, cuando sale el programa de becas Pronaves, muchos profesores fueron designados como tutores sin saber ni de qué se trataba, ni cuál iba a ser su función, ni cuál era su objetivo de participar en un programa de tutoría. Cuando hablamos de este acompañamiento cercano, sistemático, de un docente convertido en facilitador y asesor, de esa construcción del aprendizaje del estudiante, tanto en lo cognitivo, lo afectivo, lo social, lo cultural, lo existencial, pues vamos a hablar más de un programa y un proyecto que fortaleciera la formación integral del estudiante y que fuera realmente algo que fuera sistemático, ¿sí? ¿Esto qué nos significa y nos sigue significando? Un gran reto para el profesorado, para la institución. No basta nada más con la buena intención o disposición, sino que se requiere motivar, incentivar, sensibilizar a los docentes para que desarrollen la actividad tutorial. Y otro gran reto, formarlos para, ¿qué esperamos de ellos? ¿Qué estamos esperando de un programa de tutoría? ¿Qué estamos haciendo a través de nuestros planes de acción tutorial? ¿Qué modalidades de tutoría estamos viendo y qué pretendemos alcanzar con ellos? Por lo tanto, la implantación de programas de tutoría requiere de la elaboración de un plan de acción tutorial. Ese plan de acción tutorial, PAT, como lo conocemos, se debe considerar el marco de referencia de los criterios y procedimientos de orientación de la acción educativa y en particular de la acción tutoral. Con base a las características de la institución, de la entidad, de la carrera, de la titulación, tenemos que estar planteando qué pretendemos hacer hacia ese plan de acción tutoral y, de alguna manera, tendría que ser el marco básico común de actuación
para que tengamos claridad el profesorado, el alumnado que participa, como en el caso que nos atiende esta mañana de los tutores pares. La acción tutorial de alguna manera va a favorecer el logro, por supuesto, de los aprendizajes. Lo escuchábamos en la conferencia de la mañana. Va a mejorar las estrategias orientadas a ese desarrollo de habilidades en todas las dimensiones. Yo creo que desde que implantamos los programas de tutoría, no dejamos de largo la formación del estudiante, sí en el área disciplinar, pero también atendiendo todo lo que compete a su formación integral, en la cual definitivamente se atiendan todas esas dimensiones, todas esas inquietudes que pueden tener las y los estudiantes. Considerando siempre a ese estudiante que participa muy activo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Tengo pocos minutos, se habrán dado cuenta que si me dan el micrófono para hablar de tutoría me puedo seguir muchos minutos, pero acotando a lo que me invitaron esta mañana era hablar algo de la presencialidad a la virtualidad. Yo sí considero que cuando arrancamos la mayoría de los programas de tutoría, se pensó siempre en la tutoría presencial. Se pensó más en una tutoría de tipo individual, en una tutoría de un cara a cara. Sin embargo, inmersos en lo que viene, todo lo que vienen siendo las tecnologías de la educación y la virtualidad, pues nos ha significado un reto que no pudiera, si en algún momento lo habíamos obviado, en el momento que estamos viviendo de esta nueva realidad mundial generada por la pandemia de COVID-19 y las consecuencias que ha traído en el campo educativo, no puede sustraerse la acción tutorial. La educación se ha visto en la necesidad de ajustarse a un nuevo escenario formativo, en el cual nosotros lo vimos a lo largo de estos meses, diferentes publicaciones encaminadas a educación y pandemia, una visión académica, diferentes propuesta de un modelo híbrido para la UNAM, políticas de educación durante el COVID, publicadas por organismos internacionales como la UNESCO, como la OCDE. De alguna manera, cómo responder ante el ámbito educativo ante COVID, cómo planificar y solucionar el aprendizaje a distancia. Esto nos lleva que algunos inmersos ya en el trabajo de la tutoría a distancia, sobre todo en los sistemas abiertos y a distancia, pues sí nos llevaron a voltear más a los que no estábamos trabajando una modalidad de tutoría virtual, pensar que no se detenía y viene yo digo que ese eslogan no fue eslogan, la UNAM no se detiene ni se detuvo durante todo el proceso de confinamiento y sí nos llevó a pensar cómo pudiéramos establecer contactos cercanos y continuar, por supuesto, con la acción tutorial. Las tecnologías de la información, lo sabemos todos los que estamos aquí, están influyendo notablemente en la transformación. ¿Lo vivimos? Esta transformación, estar teniendo este evento ahorita en una forma virtual a través de esta plataforma, hace 2 años no lo pensábamos. Hace 2 años solamente nos enfocábamos a la parte presencial. Y de alguna manera, por supuesto que ha impregnado los ámbitos de actuación, incluyendo, como ya lo he señalado, por supuesto, la acción tutorial. Las TIC ha aumentado la tutorización tradicional, puesto que al basarse, cuando nosotros nos basábamos exclusivamente en esta relación, el cara a cara, y que tendría que ser en un espacio en el cual fuera los cubículos de tutoría, el salón de clases, el grupo, nos lleva a que, así como tuvimos que echar mano de otras herramientas para la docencia, también vimos que a través del uso de las tecnologías pudiéramos tener esa posibilidad de superar esos obstáculos temporales, geográficos, culturales,
que en ocasiones lo hemos vivido en la tutoría presencial, dificulta que este proceso se dé. Que por medio de diversos canales virtuales se puede flexibilizar y mejorar. Y esto ya lo señala autores como el que estoy citando aquí como Expósito en el 2014, cuando él habla de la tutoría inmersa y lo señala en su documento, la tutoría actual. Los recursos tecnológicos pues van a ser un instrumento que debe de ser utilizado pues sí por el profesorado en el ejercicio de su función tutorial y orientadora. Actualmente sabemos que disponemos de diferentes herramientas de comunicación, como lo hemos visto, el chat, los foros, las páginas web, los blogs, las wikis, el correo electrónico, las plataformas educativas e inclusive las redes sociales, que favorecen esa participación y comunicación entre los diferentes actores. De alguna manera, pues sí, nos vimos inmersos más en estos momentos en utilizar estos recursos, utilizar la virtualidad, claro, también con sus obstáculos, también que sabemos y lo vivimos y en estos momentos de pandemia tenemos varias publicaciones en que qué pasaba si los alumnos si tenían la posibilidad, el alumnado, de tener y poder tener acceso a esos medios de comunicación, pero de alguna manera sí fue algo que nos facilitó la comunicación y por supuesto también impregnó la acción tutorial que pudimos continuar a través de la virtualidad y que de alguna manera cada quien y con la formación que tiene poder utilizar más este tipo de herramientas para esta comunicación. De alguna manera hay algunos otros autores que señalan que es una nueva forma de tutorización que provee aprendizaje, mejora la motivación y promoción a una relación a menudo más sin límites, más igualitaria, cualitativamente diferente a la tradicional en un cara a cara. Yo considero que así como se pensó en la tutoría al inicio de hablar de una tutoría individual y arrancamos los programas con esa modalidad, las necesidades propias de nuestras entidades académicas nos llevaron a replantearnos y decir que teníamos básicamente que hacer uso de otras herramientas y no está exenta la tutoría. Aquí algunas referencias del documento, y de alguna manera, pues sí, como a manera de conclusión les diría que la implantación de programas de tutoría ha significado un reto para las instituciones de educación superior, definitivamente, por todas esas implicaciones que conlleva, desde las personas involucradas, el funcionariado, el profesorado, el alumnado, así como todas las áreas y programas dirigidos a la atención del estudiante. Se requiere no solo de la buena voluntad, sino de políticas institucionales que contribuyan para el buen funcionamiento del programa. Retos habrá siempre, pero también áreas de oportunidad para fortalecer los planes de acción tutorial a través de propuestas innovadoras, acordes a los momentos actuales, siempre en beneficio de la calidad educativa y por ende de la tutoría. Aquí algunas de las referencias utilizadas en el documento extenso que le hice llegar a la doctora Susana. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes y parece ser que por ahí me pasé un minuto. Una disculpa. Un minuto muy enriquecedor, maestra Yolanda Lucina. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho compartir su experiencia con nosotros. Creo que es muy importante resaltar la parte del docente que se convierte en facilitador. Yo como tutorado en algún momento puedo afirmar que es muy enriquecedor cuando lejos de encontrarte con un ser supremo que te va a iluminar y que te va a enseñar todo, al contrario, ¿no? Te ayuda, te incentiva, te da más dudas, más inquietudes y te motiva para conocer más y de manera pues autónoma, ¿no? Le agradezco muchísimo su participación, maestra Yolanda Lucina Gómez Gutiérrez.
Repito, fue un minuto muy enriquecedor, le agradecemos muchísimo. Maestra Yolanda Gómez dice, con respecto al año 2000, cuando la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior publicó el libro Programas Institucionales de Tutoría, ¿cómo aprecia usted el avance de las tutorías en las instituciones de educación superior públicas? Bueno, pues muchísimas gracias, muy buena la pregunta y la reflexión. Pues definitivamente yo lo he escrito en otros momentos y parte de la ponencia lo señalaba en el documento escrito. Realmente la propuesta inicial era hacia una tutoría individual presencial, un cara a cara, y que propiamente, inclusive por ahí hay documentos y los mismos, en el mismo documento decía que si hablar de una tutoría y que no fuera de esa manera, pudiera llegar a así lo señala en el documento, a la simulación y al adoctrinamiento inclusive. Sin embargo, nos damos cuenta que a lo largo de todos estos años transcurridos hay muchos más libros ya también publicados por la misma Núñez, en la cual ya hacen unas reflexiones en que de alguna manera se va llevando a lo que tiene al reconocimiento de otras modalidades de tutoría. Entonces, hay documentos que lo señalan, hay situaciones en las cuales también hay, por ahí otra publicación que hace una parte muy crítica a decir que fue tanto la idea que teníamos que implantar programas de tutoría que llevó también al simulacro de los programas. Que de alguna manera, ok, pues resulta que está la propuesta, tenemos que tener tutores, por lo que lo señala las becas, hay que dar un par a par y que de alguna manera esto fue dándose, ¿no? Sin embargo, creo que retomando, pues algunas, si yo pudiera decir, el ejemplo de la UNAM es en la seriedad que hemos tomado esta propuesta, que tan es así que ha ido evolucionando. Y vuelvo a un comentario yo que por ahí quería hacer hacia lo que viene de haciendo los planes de acción tutoral, a lo que viene siendo la forma de organización, las modalidades que podemos seguir llevando a cabo. Entonces sí hay varios documentos que dan una línea. Yo he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones platicando con la maestra Romo, que fue iniciadora de este proyecto, y si ustedes la leen en ese 2000 y la leen en sus publicaciones actuales, hay una realmente, digamos, no un cambio a la propuesta, pero por supuesto un enriquecimiento a la misma y una crítica también a lo que se planteó. Volvemos a esta parte y con esto cierro. Pensar que era un programa para atender problemáticas existentes de la educación superior, a transformarlo más a un programa que tendría que ser una propuesta, una estrategia de atención hacia los alumnos, más hacia la parte preventiva que remedial. Te lo agradecemos mucho, maestra Yolanda. A nombre del comité organizador y del equipo de tutorías por pares, les agradezco su participación en este primer coloquio sobre tutorías por pares. Sobre tutorías universitarias, perdón. Ha sido un gran placer moderar esta mesa y por supuesto también agradezco la invitación que se me extendió a mí como moderador. Y bueno, están cordialmente invitados a asistir a nuestro programa que continúa a las 13 horas, en unos minutos, en este mismo espacio.